En lo corrido de este año 2020, de enero a agosto, han habido 6.988 casos de abuso sexual infantil en nuestro país. Tan solo el 4% u 8 casos llegaron de manera anticipada a ser solucionados. 12 casos de ellos se encuentran en ejecución de penas y 262 llegaron a juicio. Es una cifra irrisoria realmente para que se empiece un proceso legal contra los abusadores. Es decir, que en Colombia están ocurriendo aproximadamente 30 casos diarios de abuso sexual infantil o acoso sexual a nuestros menores, lo cual indicaría que es una cifra también muy baja porque realmente correspondería a lo que las personas denuncian, más no a los casos reales. Entre el año 2019 y 2020 se abrieron 30.000 procesos contra acoso o abuso sexual infantil a nuestros menores. Realmente pues es una cifra bastante importante para que también nuestros juzgados y toda nuestra parte legal pueda procesar. Muchas de estas niñas terminan embarazadas o resultan contagiadas con enfermedades de transmisión sexual. Karina, bienvenida nuevamente. Doctora, muchas gracias. Ella es psicóloga en formación de la Universidad Unisan-Gil, UNAP, del programa de psicología, y haces tu práctica en la comisaría de familia de nuestro municipio. Desarrollemos, Karina, entonces, ¿qué es el abuso sexual infantil? Porque muchos adultos piensan que solamente involucra una conducta, involucra muchas cosas. Bueno, doctora, pues como su merced lo dice, pues es cualquier conducta de tipo sexual que se tiene contra un niño o con una niña. No solamente es por medio de la penetración vaginal o anal, sino también se puede dar por el simple hecho de tocar, los tocamientos genitales, la exhibición de los genitales por parte del abusador, el uso de material pornográfico, también el uso de la parte bucogenital por parte del abusador con la víctima. En sí hay bastantes factores que pues conllevan a que sea como tal llamado abuso sexual infantil. Y es importante recordar que en esa parte de la exhibición también se considera el que el abusador le muestre películas, revistas. Eso se considera también una parte del abuso sexual infantil porque le está involucrando un contenido que el niño no tiene en su imaginación. ¿Qué tipo, Karina, de niños o niñas puede ser víctima del abuso sexual infantil? Es decir, ¿cuáles son esos factores de riesgo que hay en nuestros menores? Bueno, como tal no existe como tal una característica o un perfil de que el niño sea abusado, y porque pueden ser abusados sin importar su clase social, económica, su religión, pero sí pueden existir algunos factores de riesgo pues que inciden a que eso pues pase, como lo es por ejemplo la falta de educación sexual por parte de los niños, también muchas veces el descuido de la familia, también vemos que el niño tiene tendencia a sumisión, también no desarrolla pues la parte asertiva, su conducta es muy pasiva. Entonces son una serie de factores que pues conllevan a que esos agresores los vean y pues sientan a los niños de verdad como unas víctimas y pues lleguen al acto. Que sean como presa fácil, por ejemplo, que los niños no tengan cómo solucionar sus problemas, no tengan esas herramientas, sean tímidos, no tengan esos autos de personalidad fortalecidos porque no les enseñamos a amarse, o porque en muchos momentos ellos se aíslan y nosotros no nos damos cuenta de lo que está pasando. Sobre todo ese aislamiento es porque no tenemos una buena comunicación con los niños. Veamos entonces qué pasa con los niños que atraviesan por un momento o por un evento de abuso sexual infantil. Las consecuencias pueden variar dependiendo de las características del menor. A corto plazo: tristeza y desamparo, irritabilidad, rebeldía, temores, culpa, ansiedad, bajo rendimiento escolar, dificultades de atención y concentración, desmotivación, conductas agresivas, rechazo y temor a figuras adultas y al agresor, embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual. A mediano plazo: depresión, ansiedad, terrores nocturnos, insomnio, trastornos alimenticios, anorexia, bulimia,
obesidad, temor o exceso a la expresión sexual, intentos o ideas suicidas, pérdida escolar, fugas del hogar y colegio, drogadicción, alcoholismo, delincuencia, embarazo precoz, enfermedades de transmisión sexual. A largo plazo, disfunciones sexuales, baja autoestima y pobre autoconcepto, estigmatización, sentirse diferente a los demás, depresión, fracaso escolar, prostitución, promiscuidad sexual, alcoholismo, drogadicción, delincuencia, inaptación social, relaciones familiares conflictivas. Karina, es importante que nuestros televidentes conozcan realmente quiénes pueden abusar de nuestros menores, cuál es ese círculo donde se presentan los casos. Claro, doctora, pues como tal no existe un perfil específico donde se mencione quién puede ser el abusador o no. Mayormente estudios y pues los casos se han visto que los agresores siempre se encuentran cercanos a la familia o cercanos a los niños. ¿Por qué? Porque ellos se muestran como autoritarios ante ellos, pues para que exista la sumisión. Y puede ser en el entorno escolar, en la parte familiar, inclusive los mismos padres son los causantes y los agresores del abuso sexual. Pero siempre tienes una figura de autoridad cercana al niño, puede ser un cuidador, puede ser un vecino y puede ser una persona que siempre se va a ganar la confianza de la familia y del menor. Bueno, ¿cuáles son como algunas creencias, como algunos mitos que la gente no conoce y que piensa que no pasa el abuso sexual infantil, pero por ello sí se da? Bueno, como tal en nuestra sociedad existen creencias o mitos que muchas veces incivilizan a que pues esto pues suceda. Por ejemplo, de que el abuso sexual solamente se da por medio de la penetración, no, pues porque muchas veces ya se cree que por solo tocar eso es algo muy normal, pero no, claramente como lo estuvimos explicando en la primera pregunta, tan solamente el hecho de exhibir, de tocar, de mirar, ya es abuso sexual infantil. Otro mito que se ve es que mucha gente cree que eso no es una realidad, que eso no está sucediendo, que el abuso sexual infantil no existe, que cómo le van a hacer daño a un niño, sí. Pero es muchas veces la desinformación que se tiene, que no nos damos cuenta y no caemos en la realidad de las cosas. Y uno bien importante es que la gente piensa que solamente los abusadores son enfermos mentales. Puede ser que algunos sí, pero la mayoría tengan su trastorno. Ellos lo hacen realmente conscientes y planeando un momento de agresión hacia el menor. Los otros es que los abusos sexuales infantiles son fáciles de detectar o no. No es tan fácil. No es tan fácil y por eso los adultos tenemos que educarnos, aprender a reconocer cómo es que podemos ver en un menor que puede tener un abuso sexual infantil, como dijimos vamos a ver en las notas, y es que se retraen, que bajan su rendimiento académico, etcétera. ¿Cuál otro podría ser para cerrar, Karina? Bueno, como tal, muchas veces se cree o se excusa a un abusador sexual por el simple hecho de estar bajo las drogas, bajo el exceso de alcohol. Entonces se justifican por esas causas y no nos damos cuenta en realidad que o puede ser un trastorno o puede ser que el agresor se proyecta ante ese niño y pues empiece y suceda esta problemática. Otra situación es que se puede pensar que los niños son las víctimas son los que provocan porque incitan, pero realmente esa no es una justificación. Y la otra que solo pasa, digamos, en los contextos donde hay pobreza. No, lo que pasa es que los contextos donde hay pobreza son los que más denuncian, los que son, digamos, de una condición más alta económicamente por la vergüenza, pues no se arriesgan a hacer la denuncia. Bueno, existirían muchos más, pero tenemos que estar atentos de esos. Karina, muchas gracias por venir. No, doctora, muchas gracias a usted por nuevamente este espacio, por llegar a los televidentes, por dar a conocer esta problemática que se está viviendo con nuestros menores y pues el actuar. Siempre es importante la información, estar informados, ustedes como padres, como familiares, como amigos de esta situación que se está presentando. Porque estamos en un confinamiento donde todos estamos más cerca y ahí hay que tener un especial cuidado. El abuso sexual infantil no ocurre en lugares solitarios y en la oscuridad. La mayor parte cuyas víctimas son niños o niñas son cometidos por personas conocidas, como ya se mencionó,
y generalmente ocurre en espacios familiares dentro de su entorno y a cualquier hora del día. Los abusos sexuales pueden afectar a menores de diversas edades, siendo el grupo más vulnerable los menores de 12 años, encontrándose casos de niños y niñas abusados sexualmente, incluso en rangos menores a los 2 años de edad. Para finalizar, es importante recomendarles que los niños, porque en muchas ocasiones puede pasar, los adultos piensan que los niños se pueden idear, pueden crear una fantasía o inventar una historia como esta de un abuso sexual infantil, pero les quiero decir que realmente los niños no tienen la capacidad cognitiva de crear una situación como esta y sostenerla ante un proceso. La idea es que todos los adultos creamos ante una queja, ante un comentario de nuestros menores y empecemos a investigarlos y a apoyarlos realmente, porque cuando un niño habla es una decisión muy importante que ha tomado sabiendo que el adulto que lo ha abusado siempre lo va a amedrentar. Entonces vamos a tener claro siempre en acompañarles, estar con ellos y hacer siempre lo debido, que es escucharlos y hacer el proceso legal correspondiente.